Bueno, estudiantes, lo que vamos a hablar ahora es sobre el diferencial de potencial eléctrico. Entonces, como estamos hablando de un diferencial, la palabra diferencial está refiriéndose a una resta, a eso se llama diferencial. En esta ocasión vamos a hablar de dos puntos, el punto A y el punto B. Estos dos puntos están en un campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, como existen dos puntos, va a haber dos voltajes que se pueden calcular. Y pues el diferencial de potencial eléctrico simplemente es la resta de estos voltajes. Y como producto de este término, entonces podemos eh, obtener otras ecuaciones. Como pueden ver acá, esta es la ecuación del cálculo para el potencial eléctrico, ¿verdad? Pero como estamos referidos a dos cargas en esta ocasión, pues vamos a hablar de voltaje A menos el voltaje B. Y como son dos voltajes, la energía del potencial eléctrico también se va a referir a estos dos voltajes. Entonces, para calcular el diferencial de voltaje que va a tener este símbolo, lo único que debemos hacer es restar voltaje de A menos voltaje de B, nada más. Esto nos quiere decir el voltaje de A dirigido hacia B. Pero ¿qué tal si queremos hablar de voltaje de B dirigido hacia A? Simplemente sería lo mismo, pero invertido. Empezaríamos con voltaje de B menos voltaje de A. Entonces, como sería en teoría casi lo mismo, podemos deducir que la ecuación para calcular el diferencial de voltaje sería simplemente esto. ¿Qué tal si el voltaje de A dirigido hacia B es menos 5 voltios? Vuelvo a repetir, el diferencial de voltaje de A hacia B es menos 5 voltios. Entonces, ¿cuánto valdría el diferencial de voltaje de B hacia A? Tendría que valer 5 voltios. Lo mismo, pero con signo contrario, nada más. Eso nos está indicando esta ecuación. Es por eso que debemos entender de dónde a dónde queremos calcular el diferencial de voltaje. Porque el orden nos va a marcar el signo correcto. ¿Listo? Y bueno, como pueden ver aquí son tres ecuaciones, principalmente. Estas dos ecuaciones que están con fondo de color azul es para calcular la energía de potencial eléctrico de dos voltajes. Puede ser de B hacia A, como pueden ver aquí, o de A hacia B. Y esta es la ecuación para calcular lo que ya les indicaba de un diferencial de voltaje a otro, simplemente cambiando el signo. ¿Ya? Y, y esta ecuación también es importante, esta ecuación, que simplemente es una resta, ¿verdad? Entonces, para que se entienda esto mejor, vamos con el ejemplo y les explico de qué trata. Nos indica que existe un cuadrado, ¿ya? Un cuadrado. El lado del cuadrado es 2 metros, entonces cada lado del cuadrado va a ser de 2 metros. Entonces, como pueden ver, aquí tengo de dato la carga Q1 a la izquierda y a la carga Q2 a la derecha en la parte inferior del cuadrado. Y aquí tengo un punto A y un punto B. La pregunta del inciso A me dice calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Tendría que calcular esto. Esto tengo que calcular. Esto se llama diferencial de potencial eléctrico de A hacia B. Esto tengo que calcular. Y como la ecuación me dice que tengo que restar simplemente voltaje de A menos voltaje de B, entonces eso es lo que vamos a hacer. Tengo que calcular el voltaje en el punto A y después calcular el voltaje en el punto B y por último resto los dos y con eso ya terminamos el inciso A. Para calcular el voltaje en el punto A existen dos cargas, Q1 y Q2. Para Q1 va a existir un voltaje, para Q2 va a existir otro voltaje.
Entonces, como tengo dos voltajes, lo que tendría que hacer es sumarlo para encontrar voltaje en el punto A. Vamos con voltaje 1. Esto se va a llamar voltaje 1. Tengo aquí la ecuación, tengo todos los datos, la carga y la distancia, que es 2 metros, y con eso ya tengo voltaje 1. Muy sencillo. Para el voltaje 2, que va a ser esta línea para la carga Q2, necesito saber la distancia. La distancia en este lado era 2 metros, pero esta distancia diagonal no es 2 metros. ¿Cómo calculamos eso? Simplemente por el teorema de Pitágoras, porque la base es 2 metros, la altura es 2 metros, y bueno, con teorema de Pitágoras se puede calcular. Y eso ya está implícito, y la distancia que me sale por Pitágoras es 2,8 metros. Entonces introduzco todos los datos que lo tengo, y aquí está voltaje 2. Ya tengo voltaje 1, ya tengo voltaje 2, los signos son bien importantes, y los sumo los dos. Voltaje de A es la suma de los dos voltajes, y si lo introducen a su calculadora, pues les va a salir 1,3 por 10 a la 9 voltios. Ya tengo voltaje en el punto A. Tengo que hacer lo mismo para el voltaje en el punto B, en este punto. A este voltaje le llamaré voltaje 3, y a este voltaje le llamaré voltaje 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el voltaje 3? Tendría que utilizar esta distancia, que también va a ser 2,8 metros por Pitágoras, ¿verdad? Y con la carga que tengo de dato, la ecuación sería la siguiente. Y con eso ya tengo el voltaje 3. Vamos con voltaje 4. El voltaje 4 es esto. La distancia es 2 metros, no hay que calcular nada más. Entonces, de una vez a la ecuación voltaje 4. Y con eso ya tenemos el resultado de voltaje 4. Para calcular el voltaje en el punto B, lo que tengo que hacer es sumar, una simple suma algebraica respetando los signos, y me sale esto, ¿verdad? Ahora sí, ya tengo voltaje en el punto A y tengo voltaje en el punto B. Para calcular el diferencial de voltaje, lo que debo hacer es restar, como se ve aquí. Y eso es lo que está en esta parte. Aquí está la fórmula. Aquí está la resta de los dos voltajes que hemos encontrado, y con eso encontramos el diferencial de voltaje de A hacia B. En el inciso B me pide calcular la energía que se realiza para trasladar una carga de 2 coulomb de B hacia A y de A hacia B. La energía de potencial eléctrico es esto. Esto se llama energía de potencial eléctrico, pero en este caso es de A hacia B. Y este es de B hacia A. Entonces vamos primero con esta ecuación. Ahora sí, aquí está la ecuación. Reemplazo los datos porque tengo todos los datos, y listo. Con eso ya tengo la energía de B hacia A. Y también me pedía calcular de A hacia B, que sería esta ecuación. Aquí está. De A hacia B. Igual, tengo todos los datos, aunque aquí hay una observación, porque lo que he calculado es el diferencial de voltaje de A hacia B, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valdrá el diferencial de voltaje de B hacia A? Es lo mismo, pero con signo cambiado, nada más. Toda la calculadora, y con eso ya encontramos la energía para trasladar 2 coulombs. Y nada, eso es todo con diferencial de potencial eléctrico.